Nikan nesi in xochitl. Aman tikuika mahtlactli tlamachilistli. Aman tikitaski ken nochihchiua in tlahtolli uan tetskaki kixmastoke in xochitl, nohnoka notekitilcha, nohnoka noxixinia kuak uahloue mikatzintin. Kuak ilhuitl noihki milauak notekitilcha niman itoka sempualxochitl. Matikitakan kan on uahleua. Sempualxochitl kipia 9 inelhuayo. Se uahleua nikan kuali tikitaskeh. Se ome yeyi niman 9 itlamil. Yin kuak titlapouah peua ika se niman nikan tikpia sem amatsin nikihtoskini uasok se ouahli nikan kipia itlamil yehuin nehkuania niman nikan onka okse tokayotl, nikan onka okse itlamil niman yehuin xnehkuania. Ijkon nochihchiua in tlahtolli. Nikan onikihkuilo ijkon sempoual xochitl. Amo manikonihto kan oualeua ihuin. Kuak tameh titlatemachiua, titekitilcha toma. Niman kuali tikihtoskeh se matli. Nikan noneki ika kuali tikakiskeh kenke nopehpechoua yin tlatzilinkayotl nika onka tentlazilinkayotl niman okse tentlazilinkayotl. Kuak sasekan nohtoua kakiste ijkon sen. Nehua nikilnamiki ika kuak onikitak on tlatemachihtli ipan tontlakayotl notokayotia se tlatemachihtli ketlan senmatl. Niman se tlatemachihtli ketlan senmitl. Niman yon kitosneki senmatl tlatemachihtli uan asi kampa tlameh tomahpiluan niman kampa tlameh tokxipiluan. Tla tikahkoki tomauan niman titemachiua kampa onka toikxiuan notokayocha senmatl. Niman kampa tomatemoloan niman kampa tlameh tomahpiluan ipan tokechpan kitokayocha senmitl. Tlahkon on sen uan nikan onka ijkon ken kakisti kitosneki ken tla san sekan, ketlan nonenepanoa san sekan. Tlahko yin kitosneki
nene panohli sansekan, limaihkon tikita in xochitl, xkon no nene panoa sansekan, ompa ualeua on itokayotl. In yahua ikohtilis totlahtol, xkon no nene panoa. Aman, ika kexchano tlahtoli yotikitake, ika ihkon nokihtoua. Yehuin kitosneki ihkon se sansekan mamani, nikan onitlali ihkon. Kitosneki sen uno, en conjunto, en serie, en conjunto. Powal, kitosneki cuenta. Xochitl, kitosneki flor. Limanitlamil, kitoka absolutivo. Tlahkon kitosneki flor, en serie, empalmado en serie de una cuenta. Amo maniconto ika kexchano tlahtoli. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esta es la lección número 10 y se llama así: Sempoalxochitl. Para poder entender esta palabra es necesario pensar su composición morfológica. No es fácil, y sobre todo si no conocemos los números. En náhuatl también hay una numeración en conjunto o una numeración en serie, y esa primera partícula tiene que ver con eso. Sem quiere decir uno en conjunto, en serie. Este quiere decir cuenta. Esta es flor y este es el absolutivo. Entonces se forma por tres palabras. Una cuenta en conjunto, en serie, cuenta, flor. De ahí que se forme la palabra Sempoalxochitl. Si le quitamos la M o la M, se escucharía como Sepowali-xochitl y se escucharía como entumido. Esta M le ayuda justamente para que el significado tenga que ver con el número y no con un estado de entumecimiento. Entonces aquí dice Sempoalxochitl. De ahí proviene esa distinción. En algún lugar de investigación, cuando se refiere a las medidas, antes no teníamos nosotros lo que hoy se conoce como el metro, y entonces solamente nos dedicábamos a medir utilizando el cuerpo. Y una de esas medidas que va desde la punta de los dedos, levantando la mano, hasta la punta de un pie, esa distancia se llama senmatl. Y la distancia
de la articulación, la flexión de una articulación del codo a la punta de los dedos a la altura de los hombros, se llama semit. Entonces, la partícula sem se relaciona con la medida, que tiene que ver con un entero, que es parte de un entero, de un conjunto, y que está distinguido por partes. Entonces, uno puede suponer que esta distinción de partes tiene que ver con la figura, con la flor que nosotros conocemos como Sempoalxochitl, y de ahí proviene esta partícula. Ahora, cuando pasa al castellano, uno puede entender de que sem se refiere a uno en conjunto, empalmado, en serie, se refiere a cuenta, se refiere a flor y se refiere a la abreviatura que nosotros conocemos aquí como absolutivo. Y entonces esto quiere decir flor de una cuenta en serie o en conjunto, que es lo que representa la flor y el nombre denominado Sempoalxochitl. Esta es la lección número 10. Ojalá haya servido para poder entender la composición de las palabras. Entendiendo esta composición, de aquí deriva todo o toda una comprensión del mundo hacia otras lenguas. Esto es lo que yo podía denominar como la utilización de la lengua bilingüe, náhuatl-castellano. Buenos días y muchas gracias.